casa. Hola chicas y chicos de tercero de secundaria, ¿cómo han estado? Soy Jonathan Hernández y hoy nos volvemos a encontrar en Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. En este programa vamos a seguir desarrollando nuestra comprensión lectora, pero esta vez a través de un nuevo reto. No se desesperen, pronto sabrán cuál es, porque antes de empezar vamos a refrescar nuestra memoria. Sí, hagamos un poco de neuróbicos. No, esperen, me confundí. Neuróbicos no es lo mismo que aeróbicos, que significa ejercitar capacidades físicas, como la flexibilidad, coordinación. Más bien, la neuróbica, término acuñado por dos médicos, los doctores Lauren Katz y Manning Robin, en su libro Mantenga su cerebro vivo, publicado en Brasil en 2000. Es, según ellos, el conjunto de ejercicios mentales para mejorar el rendimiento del cerebro. Sí, y eso es lo que vamos a hacer recordando lo repasado, para calentar esas neuronas. ¿Listos? ¡Bacán! Vamos a recordar lo que trabajamos en la clase pasada. Primero, recibimos al experto Roberto Brañez, quien nos orientó respecto a los criterios que debemos considerar para la búsqueda y selección de fuentes confiables. Seguro que no lo han olvidado. Gracias a sus sugerencias, seleccionamos dos textos. ¿Qué es lo que está en juego? Y deforestación y degradación. Las amenazas para la conservación de los bosques en el Perú. ¿Les gustaron los textos? ¡A mí sí! Sobre todo porque la profesora es una trome y nos explicó al detalle las técnicas para comprender mejor los textos. Creo que después de esa clase, a varios de nosotros nos gusta muchísimo la lectura, ¿o no? No hay nada mejor que leer. La lectura es la puerta a la libertad. Ya saben. Bien, ya aprendimos a identificar información en un texto y a deducir relaciones entre ideas, haciendo inferencias. Eso estuvo interesante. El reto de hoy será explicar la intención del autor de los textos y saber sustentar nuestra opinión. En el día a día y en redes sociales, mucha gente comparte textos o artículos y opina al respecto, ¿verdad? Pero muchas veces no sustentan bien lo que opinan. Cuando leemos y opinamos al respecto, nuestras opiniones deben de partir del texto y de nuestra forma de pensar para sustentarlos. Hoy veremos cuál es el proceso. Vamos a seguir atentamente lo que la profesora ha preparado para mostrarnos. ¿Listas y listos en casa? No está mal hacer un poco de ejercicio físico para estimular la circulación de la sangre. Jonathan, ¿te estás preparando para un partido de básquet? ¡Profesora! ¡Hola! Justo la iba a llamar. No, solo hacía un poco de ejercicio físico. Mente sana en cuerpo sano. Tú lo has dicho. ¿Qué tal estuvieron las lecturas de la clase pasada? ¡Buenazas! Descubrí muchas cosas nuevas. Me alegra escuchar eso, Jonathan. ¿Me podrías contar un poco sobre los textos con los que se trabajó? ¡Claro que sí! ¡Los tengo fresquitos! Seguro, las chicas y chicos que ven el programa en sus casas también querrán escucharte. La primera lectura es una infografía. A pesar de que es pequeña, como podrán ver, tiene variada información. Echémosle un vistazo. Allí pudimos identificar tres elementos: la palabra biodiversidad, las imágenes del mapa de la Amazonía y el tucán. Con esos tres elementos intentamos deducir el contenido del texto. Ya sabes el significado de la palabra biodiversidad, ¿cierto? Yo no conocí el significado, pero aprendí cómo averiguarlo. ¿Qué debemos hacer cuando no conocemos el significado de una palabra? ¡Vamos corriendo a buscar un diccionario! ¿Sí o no, chicas y chicos? Era broma. Lo dije para saber si en sus casas están prestando atención. Una de las formas para conocer el significado de una palabra es observar las palabras que la rodean y tratar así de inferir o deducir su significado por el contexto, para no cortar nuestra lectura ni distraernos. Otra forma es analizar la morfología de la palabra, o sea, su composición. Así, primero tenemos el prefijo bio, que significa vida u organismos vivos. Y luego tenemos la palabra diversidad, que significa variedad o cosas distintas. Si uno no cuenta con más datos, la forma que conviene para conocer el significado de una palabra es esa.
Vamos a observar el otro texto. Un momento, ¿ya conoces el significado de deforestación y degradación? ¿No? Así es. De acuerdo a la institución Green Space, la deforestación es la pérdida de bosques y selvas debido al impacto de actividades humanas o causas naturales. ¿Y degradación? De acuerdo a la institución World Wildlife, que significa vida silvestre del mundo, cuando un bosque se degrada, significa que aún existe, pero ya no funciona bien. Una pena. Se convierte en una versión reducida de lo que solía ser, y su salud disminuye hasta que ya no puede sustentar a las personas y a la vida silvestre. Por ejemplo, un bosque degradado deja de filtrar el aire que respiramos y el agua que bebemos, o de proporcionar alimento y refugio a los animalitos. Aproximadamente 6.5 millones de millas cuadradas de bosques tienen un alto riesgo de degradarse en los próximos 10 años. Una estadística desafortunada. Entonces, en líneas generales, lo que se trabajó la clase pasada fue aprender a identificar información e inferir. Se infiere el tema de los textos, así como también el significado de las palabras, ¿cierto? Ahora, es válido, si no es posible inferir, buscar más información respecto al tema. Y eso fue lo que hiciste. Como me comentas, revisaste información siguiendo las sugerencias del experto Roberto Brañes. Respecto a la lectura de hoy, tengo una sugerencia que quisiera proponer. Mientras estaba investigando lo de deforestación y degradación, encontré un viejo escrito que hice cuando me fui de viaje a Lunahuaná. Un hermoso lugar al sur de Lima, en Cañete, mucha naturaleza. Sí, mucha naturaleza. Recuerdo que me picaron duro los mosquitos, tanto que cada vez que recuerdo el viaje, me rasco. Bueno, quisiera compartir ese pequeño escrito con todas y todos. ¿Le parece bien? Claro. Aquí voy. Era una mañana soleada y muy bonita cuando fui a Lunahuaná. Pegado a la ventana iba yo todo el camino, apreciando el maravilloso paisaje. Llegué muy cansado. Sin embargo, decidí salir a descubrir la aventura que tenía por ofrecer aquella ciudad. Primero, decidí pasear en cuatrimoto. Yo nunca había manejado una moto en mi vida, pero con las indicaciones que me dieron, hice la ruta sin problemas. La vista fue espectacular. Lástima que no pude tomar fotos por obvias razones. Me sentí cansado, así que pensé que un buen descanso vendría bien para reponer las energías y seguir con la aventura. Me quedé dormido hasta el día siguiente. ¡Qué pena! Bueno, pero apenas me desperté fui a hacer canotaje. Todos remábamos fuerte para sentir la adrenalina, a pesar de las advertencias que nos había hecho el guía. Pero la adrenalina nos ganó, y el bote se volteó, y todos caímos al río. Felizmente, pudimos volver a subir y continuar el paseo, obvio, ya más calmados. Muy buen relato, Jonathan. Y cuéntanos, ¿qué sugerencia interesante nos tienes con respecto a ese texto? Que podríamos leer hoy un texto sobre alguien que hace un viaje al bosque y nos cuenta su aventura, así como la mía. Entonces vamos a buscar un texto similar al tuyo. Aquí tengo uno muy interesante. Primero leo el título, Una mirada chaparrí. ¿Qué te sugiere el título del texto? Pues parece que se trata de una visita a un lugar llamado Chaparrí. ¿Conoces ese lugar? No, pero me gustaría conocerlo. Empecemos a conocerlo entonces, a través de la lectura. Comienzo yo y nos vamos turnando. Atentos, todas y todos en casa. Lean con nosotros. Una mirada chaparrí. En el año 2003, la Artists for Nature Foundation, organización estadounidense, fue invitada para incentivar acciones de conservación de las reservas naturales al norte del Perú, debido a la inminente necesidad de proteger los últimos reductos de bosque seco y el serio riesgo de especies en vías de extinción. Visitaron Chaparrí, la primera área de conservación privada, entre otros bosques. Van Dusen, uno de los artistas del equipo, compartió una reseña de la experiencia que se llevaron al visitar Chaparrí. Lo que está a continuación es un fragmento de ello. Continúa, Jonathan. Nuestra estancia en Chaparrí incluye un tour a la cercana comunidad de Santa Catalina de Chongoyape, donde los artistas unieron sus talentos para pintar un mural en el centro comunitario.
Las tierras alrededor del poblado están desnudas y degradadas, y es difícil imaginar el cultivo de tal terreno. Esto nos hace admirar aún más la resolución de los pobladores y su dedicación en el establecimiento y protección de la reserva de Chaparrí. Ese es un ejemplo que augura buenas esperanzas para el futuro de la región. Durante nuestra estancia visitamos una vivienda, construida de ladrillo y barro. Fuimos invitados a la cocina para ver los cuyes o cobayos. En medio de un entra y sale de niños, perros y gallinas, subimos al elevado umbral y de allí entramos a la tenue luz de la cocina. Según nuestros ojos, se adaptan a la luz. Vemos pequeños grupos de cuyes de todas tallas, patrones y colores, amontonados en las esquinas y corriendo de un lado para el otro, a lo largo de la pared. Para hacernos el show, nuestro anfitrión agarra un puñado de hierba fresca y lo lanza hacia el centro del piso. Esto provoca una estruendosa avalancha de chirridos y agudos silbidos de los pequeños animales que buscan en el montón de hierba y se disponen a devorarla. En nuestra última tarde en Chaparrí, Darren Res y yo desafiamos el sol del mediodía y caminamos hacia arriba, pasando el cercado del oso hasta alcanzar una vista panorámica, con una espléndida vista de las montañas de Chaparrí por un lado y el embalse y las tierras bajas por el otro. Notamos que el precioso gorrión de Tumbes es el ave más común en estas laderas altas secas. Pintar aquí es un trabajo desafiante y caliente, pero la ligera brisa hace el calor más soportable. De regreso en la casa, un rápido chapuzón en el río borra pronto los efectos del polvo y el calor de la tarde. Y queda luz solo para que yo termine una acuarela del colibrí ventrirrufa, posado sobre el arroyo. Siga, profesora. Después de una semana en la reserva, es hora de emprender camino hacia el norte, aunque muchos de nosotros lamentamos la partida. Todos coincidimos en que, a pesar de la tarántula en la ducha y el ocasional pecarí debajo de la cama, Chaparrí es un fino lugar de estancia para un artista. En nuestro viaje en dirección norte hacia Ecuador, fracasamos en la búsqueda del alcaraván peruano y la cortarrama peruana, pero tuvimos mejor suerte con un dormidero de búhos, cerca de Olmos. Nuestro carro golpea desafortunadamente a un gran perro negro que corrió de repente hacia el medio de la carretera, y tuvimos otros casi choques con ovejas, cerdos, vacunos y gallinas. Los animales sueltos son un peligro constante mientras se maneja. Donde quiera vemos evidencias de una infraestructura que se derrumba y la cantidad de basura alrededor de los poblados es desconcertante. Con tantos problemas sociales que necesitan atención, nos preguntamos si la conservación podrá algún día ser una prioridad aquí. Barry Van Dusen. ¡Qué buen texto! Sí, es un texto interesante. Ahora, ¿me puedes decir dónde queda Chaparrí? ¿Todos en sus casas ya lo saben? Profesora, antes de eso, vayamos a un corte comercial. ¿Le parece? Claro, así permitimos que hagan memoria en casa sobre el texto leído. ¡Ya regresamos! TV Perú. Somos todos. Un gran reto de aprender en casa es organizar nuestro tiempo de estudio, sin dejar de ayudar en las labores de la casa y tener tiempo para distraernos. Por eso te recomiendo armar un horario flexible que puedas ajustar cuando sea necesario. Valora tu autonomía y responsabilidad y ante cualquier dificultad habla con tu familia o profesores. Sigamos aprendiendo en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. ¿Tienes la necesidad de viajar? Si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia, dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19. Si viajas en bus interprovincial, los asientos deben estar separados por cortinas plásticas. Si vas a trasladarte vía aérea, acude al aeropuerto 3 horas antes y podrás ingresar previo control de tu temperatura. Solo así podrás transportarte.
Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Y regresamos. Justo le comentaba a la profesora sobre lo bueno del texto. ¿Y ya me puedes decir dónde queda Chaparrí? Todos en sus casas. Ya lo saben, ¿no? Han tenido tiempo. En Chongoyape, ¿En qué parte del texto se encuentra ese dato? justo en el inicio, en la primera oración de la reseña. ¿Sabes dónde queda Chongoyape? Recuerdo que una amiga una vez me contó que viajó allá, porque sus abuelos son de Chongoyape. Queda en Chiclayo, región Lambayeque. Eso no está en el texto. Así es. Chaparrí es una de las reservas naturales que se encuentra en el norte de nuestro país. Es importante, chicas y chicos, que tratemos de averiguar esos datos por nuestra cuenta, ya que no están presentes en el texto y no los podemos inferir. Sugiero que investiguen o pregunten a sus padres o alguna otra persona cuando eso ocurra. Bien, antes de empezar con el análisis de la lectura, es importante indicar que estamos ante un texto continuo y de tipo narrativo. Un texto continuo es aquel que sigue una secuencia de ideas que se desarrollan una tras otra y que está generalmente organizado en oraciones y párrafos. ¿Y qué más? Por su contenido, es un texto narrativo, ya que nos relata una secuencia de hechos y vivencias que experimenta, en este caso, el viajero. Por ejemplo, mi texto sobre el viaje que hice a la hermosa Lunahuaná es un texto narrativo, ¿cierto? Disculpe, profesora, cada vez que me acuerdo me pica la piel. Es que esa vez no llevé repelente contra los mosquitos. ¿Cómo no vas a llevar, pues? Ahora, ¿podrías narrar la secuencia del texto? La lectura trata sobre el viaje que realiza una persona a la Reserva Natural de Chaparrí. Se maravilla de todo cuanto ve. Primero las viviendas, los animales y el paisaje. Así como mi texto, profesora. Así es. ¿Y a qué se dedica el viajero? ¿Todas y todos en casa pueden inferirlo a partir del texto? A ver, déjeme revisar otra vez el texto. El viajero es un artista. Lo dice casi al final de ese párrafo. La oración final dice: Van Dusen, uno de los artistas del equipo. Lo dice la oración final, como tú mismo señalas. ¿Te parece que si alguien está pensando ir a Chaparrí y lee el texto que acabamos de ver, se animaría a ir? ¡Claro! Porque el autor no escribe sobre cosas negativas, sino todo lo contrario. Describe el tipo de vivencias que existen en aquella localidad, los animales típicos, el clima y el paisaje inspirador. A mí me encantaría ir, y por si acaso hasta llevo repelente. De acuerdo con lo que indicas, ¿podrías establecer cuál es la intención del autor? Pienso que la intención del autor es que las personas aprecien Chaparrí, viajen y disfruten del lugar y sus recursos. ¿Y tú qué opinas de la manera como el autor narra su viaje a Chaparrí? ¿Qué te parece a ti? Yo pienso que lo narra de una manera tan detallada que parece que estuviera viendo cada uno de los sitios que describe. Anima al lector a visitar el lugar. O sea, pienso que de todas maneras ha estado allí. Y si no, juraría que ha investigado muy bien sobre el lugar. ¿Estuvo bien o mal mi respuesta? La pregunta que te hice fue para saber tu opinión. Lo que quiero es conocer tu postura u opinión frente a algo. Esas preguntas no tienen una respuesta correcta o incorrecta, sino que se valora que la opinión sea clara, precisa y sustentada con argumentos coherentes. ¡Ah! Quiero decirles a todas y todos que nos ven desde casa, recuerden, cuando emitimos una opinión o apreciación sobre un tema o hecho, debemos de justificar nuestra respuesta. Profesora, o sea que al leer un texto no puedo decir que algo me parece positivo o negativo, simplemente porque sí. Claro que no. ¿Por qué? Por ejemplo, si en una parte de la lectura se narra un hecho que nos resulta cuestionable, debemos argumentar nuestra respuesta, decir por qué no estamos de acuerdo con el hecho. A veces, en las redes sociales, todo es muy rápido y no muchos se dan el tiempo para eso. Pero en otros ámbitos es esencial argumentar. Ya voy entendiendo. A ver, siguiendo con nuestra lectura.
¿Piensas que algún lector se desanimaría de ir a Chaparrí por la aparición de la tarántula en la ducha? Ah, sí, recuerdo esa parte. Yo pienso que el lector, si sufre de aracnofobia, lo pensaría 2 veces. Sin embargo, creo que tomando las precauciones del caso, podría lidiar con ello y así disfrutar de la reserva natural que ofrece una experiencia imperdible. Profesora, si mi texto de Lunahuaná hubiese contado sobre los mosquitos, no lo hubiera hecho de una forma para desanimar a la gente de que vaya. Es más, antes de ir te dicen que lleves repelente o compres por ahí, y aún así no lo hice. Fue mi descuido. Buena opinión. Pregunto, ¿cuál sería el accionar de los colectivos de protección animal si supieran del lamentable choque al perro en la carretera? En mi opinión, los colectivos de protección animal habrían documentado este lamentable hecho en redes sociales. Tal vez sugerirían a la comunidad poner señalizaciones en las carreteras para que los autos en determinados tramos vayan controlando la velocidad, por ser muy frecuente el tránsito de animales en esa zona. ¡Qué bien, Jonathan! Tus opiniones son cada vez más fundamentadas. ¿De qué manera este texto puede ayudar a mejorar tu reglamento sobre el cuidado de los bosques? Pienso que al haber conocido de las riquezas naturales de este hermoso lugar, tengo mejores razones para establecer normas que prevengan el cuidado de los bosques. Podemos decir entonces que cumplimos nuestro reto. ¡Qué bien! El reto de hoy estuvo interesante. Voy a seguir investigando sobre la opinión de expertos acerca del cuidado de los bosques. No olvides las sugerencias de Roberto Brañez para tu investigación. No me olvido, estuvo muy interesante lo que compartió en el programa. Profesora, ¿podría quedarse con nosotros unos minutos más para resolver dudas? Claro, será un placer. Ahí van las preguntas. Anabela, de Yurimaguas, nos dice: ¿es más fácil responder a preguntas donde tenemos que dar opiniones o apreciaciones? Interesante pregunta. Aunque muchos piensan que opinar es decir o escribir lo que a uno le parezca, eso no es del todo correcto. Hay muchas personas que piensan así, ¿no? Sí, pero están equivocadas. Al opinar se debe tener en cuenta algunas consideraciones. En primer lugar, la adecuación. Vamos a adecuar nuestro nivel de uso del lenguaje de acuerdo con el contexto y el tipo de interlocutores que tenemos enfrente. Este nivel puede ser formal o informal. En segundo lugar, la asertividad. Vamos a adecuar también la forma y el momento en cómo decimos las cosas, tomando en cuenta el contexto y los interlocutores a quienes nos dirigimos. En ese sentido, la asertividad es la cualidad de decir las cosas de manera oportuna, cuidadosa y respetuosa, pues no siempre nuestras opiniones son compartidas por los demás y, por tal razón, pueden herir susceptibilidades. Suena lógico, hay que tener cuidado. Y como tercera y última consideración está el uso de marcadores de discurso. Esos ya los conocen y no voy a ahondar mucho en esto, pero es cuando damos nuestras opiniones o apreciaciones empezando con expresiones como yo creo que, en mi opinión, mi punto de vista es, pienso que, etc. Usted sí sabe, profe. Ahora nos vamos con Edwin de Chachapollas, quien nos pregunta: ¿cómo debo sustentar mis opiniones? Buena pregunta. Con argumentos. Así es como sustentamos nuestras opiniones. En el caso de la lectura son argumentos del texto. Recuerda que los argumentos deben ser 1. Razonables, es decir, deben tener una secuencia lógica, un vínculo entre las distintas ideas o proposiciones que se afirman. 2. Convincentes, debe estar claro el vínculo de causa-efecto entre la opinión y su fundamentación. Y 3. Convergentes. Esto quiere decir que los distintos argumentos deben llegar al mismo objetivo que se pretende demostrar. Eso mismo iba a decir. Y acá tengo una consulta de Anita, de Villa El Salvador, que dice: ¿de qué manera la lectura del texto puede ayudar a mejorar mis productos sobre el cuidado de los bosques? A lo largo de estas semanas hemos trabajado diversos productos con el propósito de desarrollar nuestras competencias comunicativas. Cada uno de los retos trabajados permitió la movilización de las capacidades de las 3 competencias de nuestra área. La mesa redonda, la elaboración del reglamento y la lectura de los textos, ¿no? Correcto. La mesa redonda brindó la posibilidad de utilizar el lenguaje oral de manera reflexiva y creativa.
La elaboración del reglamento permitió la adecuación, organización y revisión del texto, considerando el propósito comunicativo. Finalmente, la lectura de los textos permitió desarrollar un proceso activo de construcción del sentido del texto, con la localización de la información explícita, la interpretación y la posición del lector con respecto a las ideas del autor. Ahora sí, profesora. Estas fueron todas las preguntas. Muchas gracias. Hasta la próxima, Jonathan. Y ya sabes, la próxima vez que viajes a donde sea, lleva lo que necesites. Sí, profesora. Cada lugar a donde va uno tiene sus propias exigencias para pasarla de lo mejor. Gracias por sus consejos. Y gracias a ustedes también por su atención. Hasta luego todas y todos. Nos vemos en el próximo programa de Aprende en Casa. ¡Chao, chao, chao! En estos momentos, el panorama en todo el planeta es sombrío, desolador, hasta deprimente. Se ha dicho que esta pandemia es el mayor desafío en la historia de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. También se ha dicho que como consecuencia, nuestro país, el Perú, tendrá la caída más grave de su PBI, de su Producto Bruto Interno, desde la guerra con Chile. Imagínense. Se ha dicho incluso que el choque externo será más grave que el de 1929, cuando ocurrió el famoso crack de Wall Street. Esa crisis marcó el comienzo de la Gran Depresión. En el ámbito doméstico, los economistas han destacado que el efecto de la pandemia será más fuerte que el de la hiperinflación del primer gobierno de Alan García. ¿Seremos capaces, los peruanos, de salir de esta situación? ¿Hemos sido capaces de hacerlo antes en una situación parecida? La respuesta es sí. Por supuesto que sí. Por ejemplo, después de la guerra con Chile, el panorama fue desolador. Nos quedamos con un país con el territorio mutilado, devastado moral y económicamente, con la pérdida total de nuestra mayor riqueza, el salitre y parte del guano. Suena terrible, ¿no? Pero el Perú se deprimió, se hundió, desapareció. No, señor, no. El Perú se levantó, se rehizo, se reinventó y aprendió. Luego de esa guerra ya no dependimos solamente de uno o dos productos de exportación, sino que comenzamos a exportar otras cosas: azúcar, algodón, caucho, cobre, plata, petróleo. Se invirtió en obras de infraestructura y se reorganizaron los ingresos fiscales y la banca. La guerra duró de 1879 a 1883, y a fines de ese siglo y comienzos del siglo XX, el Perú ya era un país en pie, recuperado económicamente. ¿Fueron años difíciles los de la reconstrucción nacional luego de la guerra? Por supuesto que lo fueron, pero pudimos salir adelante. Éramos un país con mayores dificultades que las que tenemos hoy, y aún así la hicimos. A pesar de que no hayamos tenido el mismo éxito en todas las reconstrucciones que hemos emprendido, sobre todo en las más recientes, el ejemplo de reconstrucción luego de la guerra con Chile nos demuestra que sí somos capaces de hacer grandes cosas, siempre y cuando rememos todos hacia el mismo lado. Protégete para protegerme. Yo me cuido para cuidarte a ti.